pues los problemas o las cosas que te pueden llegar a pasar en el día a día no te afecten tantísimo y que al menos puedas salir de la situación, ¿no? de lo que te está pasando. Vivir la vida de tus sueños, conseguir todo aquello que nos propongamos y por tanto pues mi visión junto con mi equipo es el de democratizar la educación financiera. Porque el Estado lo que hace es un poco como un Matrix, ¿no? Entonces, cuando nos tienen enchufados con la tele, el fútbol y 4 cosas y demás, entonces la gente ya está mirando para otro lado y no va a salir a la calle para reivindicar hacia pues, cosas que son muchísimo más interesantes y más importantes luego para nuestro propio desarrollo. En el 2012, por ejemplo, teníamos 66.000 millones en el bolsillo de las pensiones y en el 2019 llegamos a tener 2.000 millones. Esto significa que la gente, o sea, que el Estado ha ido cogiendo dinero de ese bolsillo de las pensiones. ¿Quién es Elizabeth Wakefield? ¿He dicho bien el apellido? Has dicho Ahora bien nos el apellido. contarás un poco de dónde viene. Bueno, cuéntanos qué haces y un poco de tu historia personal. Muy bien, pues yo soy Elizabeth Wakefield, soy asesora financiera independiente, además también soy divulgadora en finanzas, inversiones y también formadora, ¿no? Yo considero que el dinero es un medio para conseguir todos nuestros objetivos, el dinero forma parte de nuestras vidas, así como el amor y la salud, y no tiene que ser ese problema que muchas veces tenemos, esa falta de educación financiera en España y que por esos motivos pues hay mucha inestabilidad, intranquilidad, etcétera, sino que tiene que ser pues esa herramienta que nos pueda llegar a permitir vivir la vida de tus sueños, conseguir todo aquello que nos propongamos y por tanto pues mi visión junto con mi equipo es el de democratizar la educación financiera. Bueno, pues qué intro más grande has hecho, muy buena. Cuéntanos un poco dónde creciste, de dónde eres, un poco para poner en contexto a la audiencia, pues bueno, que te conozcan un poco. Genial, yo soy de Barcelona y aunque no lo parezca, mi apellido es real. Bueno, mucha gente me lo pregunta, ¿es un apellido de postín? ¿Es un apellido de inventado, así como de marca personal? No, yo soy Elizabeth Wakefield Balaguer, o sea, es como un mix entre inglés y catalán, exacto, básicamente porque, bueno, mi padre es inglés, pero vino aquí cuando tenía 2 meses, debido a pues, temas de laborales con mi familia y demás, y entonces, pues ya aquí desarrollamos, bueno, aquí me refiero en Barcelona, ¿no? Desarrollamos ya pues todo lo que es la familia y demás. Entonces, sí que pasa que es que en mi familia proviene de la India, en realidad. Entonces, es como mucho más extenso, ¿no? En este sentido, mi tatarabuelo era inglés y se fue a desarrollar el ferrocarril a la India en los años pues 1870, 80, etcétera, y allí entonces ya pues se estipuló y ya pues al final pues ya crearon familia y debido a la revolución Gandhi, entonces ya pues ahí lo perdieron absolutamente todo y entonces tuvieron que volver a la madre patria de Inglaterra, ¿no? Entonces, claro, yo vengo de un linaje familiar donde hubo muchísima abundancia financiera por parte de padre, en el sentido de esto de que tenían incluso mayordomos, vivían en una mansión, tenían que sí, cocinero particular, etcétera, etcétera, y debido a esto, ¿no? Lo que pasó a nivel social, entonces se perdió absolutamente todo. Luego, por parte de mi madre, mi abuelo tenía pues una fábrica de perfumes en donde pues en la posguerra y demás encontró unas fórmulas y tal para poder pues generar este tipo de perfumes, fragancias y tal. Empezó a desarrollarlo en una terraza de su piso del barrio de Gracia, donde además yo también me he crecido allí, y entonces ya poco a poco fue creciendo y tal hasta llegar a un punto donde tenía incluso una fábrica, ¿no? Pero luego al final la familia no continuó, entonces se perdió y ya entonces pues ya vino todo lo que es la normalidad, en donde mis padres pues han sido, pues mi madre ha sido administrativa y mi padre ha sido contable de toda la vida. Hemos estado criándonos yo me he estado criando cerca del Parque Güell, que es el parque pues muy importante en Barcelona, lleno de turistas, etcétera, y allí ha sido pues toda mi infancia en un colegio normal y corriente, después pues la ESO, el bachillerato y demás, hasta llegar a este punto donde ahora pues me dedico a esto, ¿no? A democratizar la educación financiera, y me encanta, me apasiona. Pues justamente hablando de educación, te formaste en una escuela en la educación tradicional, ¿seguiste los pasos de universidad? O cuéntanos un poco sí. ¿Cómo fueron tus pasos? Sí, a mí realmente me vendieron mucho la idea de tienes que estudiar, tienes que sacar buenas notas, entonces vas a encontrar un trabajo muy bien pagado y entonces vas a poder pues vivir tranquilamente, ¿no? Y eso realmente yo me lo creí, es una creencia que creo que está como muy estipulada, que no estoy diciendo que la gente no estudie, exacto, porque es importante y depende del tipo de profesión, pues es normal que tengas que ir a la universidad, tipo pues abogacía, tipo médicos, etcétera, pero creo que hoy lo que me he dado cuenta y también lo que he
aprendido a lo largo del tiempo y del paso de los años es que es importante que desarrolles habilidades personales. Cuando tú no tienes habilidades como negociación, comunicación, etcétera, o algo que realmente te nazca de dentro, ¿no? La habilidad como puede ser, por ejemplo, pues música o cualquier cosa que puedes explotar, entonces vas a estar siempre como muy enfocado a lo que tú realmente hayas estudiado o no, y que puedes monetizar muchísimas cosas hoy en día con internet. Es muy muy fácil siempre y cuando teniendo una estrategia, etcétera, ¿no? Pero sí, yo entonces estudié empresariales en la Universidad Pompeu Fabra y después estuve también en el máster de contabilidad, auditoría, y ya luego me fui desarrollando a lo largo del tiempo como pues auditora. Estuve 3 años de auditora en una de las Big Four. Sí, las Big Four, sí, vale. En Ernst & Young, en EY, y allí estuve pues 2 años en Barcelona y el último año estuve en Francia, en Lyon, y allí pues me di cuenta poco a poco como que trabajaba muchas horas, que sigo haciéndola hoy en día, pero lo hago desde la pasión y desde el amor, pero en esos momentos como que no me acababa de gustar lo que estaba haciendo, no veía que con mi trabajo y mi esfuerzo y mi dedicación pudiera aportar valor a las personas y que viese entonces una transformación total hacia lo que yo realmente podía hacer, ¿no? Y entonces allí en Lyon también fue muy complicado toda la parte administrativa y demás, entonces ya volví y estuve como controller financiera en 2 multinacionales y ya luego ya empecé como asesora. Pero entiendo que en Lyon estabas como en Ernst & Young, sí, trabajando. Exacto. Pues es un perfil que ya lo he escuchado a muchas personas que han trabajado en las Big Four, que las Big Four son pues, las 4 grandes consultoras a nivel mundial, porque son a nivel mundial. Lo digo por la audiencia, o sea, aclarándolo por la audiencia. Y veo mucho que muchos trabajadores de estas Big Four, o sea, acaban muy quemados. O sea, es algo porque se echan. Lo de las 8 horas yo creo que no existe. No. O sea, tienen sus propias leyes, o sea, no sé, porque luego ves aquí en España, pues lo típico de las 8 horas, las 40 horas semanales y tal, y ahí se duplican jornadas sí. En las Big Four. Sí. Y lo veo muy normalmente con gente que hablo de trabajadores que lo dicen mucho, o sea, que acaban quemadísimos. Es así. Y claro, llega un punto en que tú dices, he entrado a trabajar en una Big Four, en una gran empresa, y crees que has cumplido tu sueño. Y llega un punto en que te das cuenta que dices, esto no es lo que yo quería. Exacto. Que supongo que es lo que... Es lo que me pasó, yo creo. A ver, yo creo que fue una buena experiencia en el sentido de que te curte muchísimo, porque claro, al final es eso, no trabajas 8 horas, trabajas 16, entonces claro, y además tienes muchísima presión porque tienes mucha responsabilidad en cuanto a que el trabajo tiene que salir sí o sí, después tienes unos cuantos días en donde vas a ver al cliente, te vas a otro cliente y vas arrastrando también trabajo del otro cliente, por lo cual estás como multitasking completamente, después estás con el gerente, el equipo también, o sea, es una estructura como muy en forma de pirámide en donde cada año vas creciendo y vas aumentando de posición como si fuera en el cole, lo mismo, y entonces llega un momento que después de 2 años ya te hacen jefe de equipo, que es lo que me pasó en Lyon, en Francia, con pues un idioma diferente, siendo jefe de equipo, teniendo pues nuevas experiencias allí en Francia y tal, y entonces claro, tienes como mucha responsabilidad en muy poco tiempo, te desarrollas muy rápido y aprendes sí o sí a sacar las cosas, es como que el gerente no está ahí para ti, para ayudarte en lo que sea, no, te tienes que apoyar en papeles de trabajo del de los años anteriores, que sí clientes que quizás pues te pueden ayudar también a entender un poco las cosas, que sí compañeros de otras experiencias que hayas tenido, es decir, sacas el trabajo porque lo tienes que sacar. Búscate la vida. Búscate la vida, sí, literal, ¿no? Totalmente. Entonces ahí, claro, te curte mucho para luego desarrollar cualquier cosa, luego ya emprender ya te parece un camino de flores, no es broma, pero sí. Es verdad que al final te tienes que buscar las castañas como puedes. Elisabeth, has comentado una cosa que me gusta mucho sobre las habilidades que desarrollas, que no en la escuela, en la universidad, en el instituto no llegas a trabajar. Y quiero entender un poco de dónde nacen esas habilidades y cuál fue ese primer trabajo, no en este caso lo que estás comentando de Lyon, sino qué trabajos extra empezaste a hacer y cómo empezaron a curtirte esas habilidades.
Totalmente. Al final yo creo que te vas desarrollando porque la vida te va poniendo en la situación de o te espabilas o te quedas donde estás, ¿no? Entonces hubo un punto de inflexión muy importante en mi vida, que es lo que ahora actualmente entiendo que es lo que me ha llevado a ser asesora financiera y a querer democratizar la educación financiera, y es que mi padre, cuando yo tenía hace los 17 y 18 años, mi padre se quedó sin trabajo después de estar 30 años trabajando en la misma empresa, teniendo mucha estabilidad, etcétera. Fue la época del 2007-2008, donde hubo pues la crisis de inmobiliaria, la caída de Lehman Brothers, donde el paro estaba súper descabellado, de largas colas que se veían en las noticias, que la gente estaba perdiendo sus trabajos, y mi padre perdió el trabajo. Y fue en un momento donde fue como muy sorprendente para mí y que me tocó hasta el punto de que me dolió incluso, porque, éramos una familia normal en el sentido de que no teníamos tampoco grandes lujos, pero sí que mis padres no pudieron tener la viaje de luna de miel como Dios manda, y entonces lo hicieron después a posteriori y nos fuimos toda la familia a República Dominicana. Al volver fue cuando, claro, mi primera vez estando en República Dominicana con un hotel de 5 estrellas con tanto lujo que tal, que yo hasta me sentía mal diciendo, ¿cómo es que yo tengo esta experiencia y luego hay gente que no se lo puedo permitir y tal? Entonces te sabe mal, ¿no? Y al volver fue cuando ya mis padres me dieron la noticia que mi padre se había quedado sin trabajo porque la empresa había cerrado, y fue como un momento de me cogió todo la ansiedad de decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Y entonces fue como 7 años luego posteriores de inestabilidad, de estrés, de intranquilidad, de estar escuchando constantemente en casa: no nos lo podemos permitir, es demasiado caro, no nos va bien, no podemos hacer nada, no podemos tampoco comprar salmón, que me encanta porque es carísimo, tenemos que comprar todo marca blanca. Yo qué sé, me acuerdo, por ejemplo, una anécdota que yo le pedí a mi madre que me comprase una libreta que me gustaba mucho de estas para ir al cole, que se llama de Miguel Ríos o no sé qué, o de Agatha Ruiz de la Prada, el típico, y que eran de colorines, y me compró al final una libreta de los chinos, que el papel se transparentaba con la tinta, y me enfadé y empecé a llorar, pero fue como esa tensión acumulada de tantos años de tanta inestabilidad, que al final me sentía como súper impotente, ¿no? Y entonces mi madre me decía, es que no nos lo podemos permitir, tenemos que ir siempre al mínimo del detalle, del céntimo, que tenemos que comprar cosas que no superen ni siquiera el euro. Y en esos momentos sentí como esa inestabilidad de decir, no puede ser esto, no me va a pasar a mí nunca en mi vida. Voy a ser capaz de generar mi propio dinero, mi propio trabajo, de que siempre voy a tener trabajo, de no voy a estar así a la expectativa, porque al final lo pasas mal. Entonces en casa también se genera una situación de estrés total en donde hay pues no solamente inestabilidad financiera, sino inestabilidad emocional, porque al final el dinero es mucho más emocional de lo que la gente realmente piensa y considera, porque es lo que te permite, ¿no?, pues tener esa tranquilidad de decir, bueno, pues mira, he tenido un accidente que me pasó hace unos cuantos meses, tuve un accidente de moto, bueno, pues no pasa nada porque pues tengo dolor, pero al menos puedo dormir bien por la noche sabiendo que me puedo permitir esa reparación de la moto o esos taxis para ir a no sé qué, o lo que sea que te está costando ese acontecimiento, pues al final no significa que te va a costar mucho más dinero de lo que realmente tenías previsto. Y esto se llama tranquilidad financiera, y creo que todo el mundo debería de tener y sentir esa tranquilidad financiera para que luego pues los problemas o las cosas que te pueden llegar a pasar en el día a día no te afecten tantísimo y que al menos puedas salir de la situación, ¿no?, de lo que te está pasando. Claro, para conseguir esa tranquilidad financiera, que ahora hablaremos tranquilidad financiera versus libertad financiera, ¿vale? Pero para conseguir esa tranquilidad financiera hace falta que haya una educación. Claro. Nosotros siempre nos preguntamos ¿cuándo van a implementar la asignatura de educación financiera en el sistema educativo? ¿Y por qué de algo tan básico que vamos a utilizar en el día a día, que en la mayoría de casas y en las noticias solo se habla de dinero, de problemas económicos, de problemas... ¿Por qué no interesa o, bueno, cuál es tu opinión al respecto? Yo creo sinceramente que no les interesa. ¿Por qué? Porque el Estado lo que hace es un poco como un Matrix, ¿no? Entonces, cuando nos tienen enchufados con la tele, el fútbol y 4 cosas y demás, entonces la gente ya está mirando para otro lado y no va a salir a la calle para reivindicar hacia pues, cosas que son muchísimo más interesantes y más importantes luego para nuestro propio desarrollo. Entonces, la educación financiera, yo me acuerdo que salió como una preley de hace unos cuantos años en donde querían implementarla,
pero finalmente no se implementó porque decían que no era necesario saber que la gente supiera lo que era la inflación. Entonces, no les interesa por este motivo, porque de alguna manera es como que si tú mantienes a la gente sin conocimiento, al final, pues inculta, luego es mucho más fácil de manipularla. La gente no es consciente que pasamos como 5 o 6 meses pagando impuestos y el resto del año es un dinero que realmente les va a quedar para ellos. La gente no sabe que para su sueldo les ha sacado más o menos un 40% que paga la empresa al Estado. Entonces, cuando la gente no es consciente de esto, porque vive un mundo un poco de yuppie, ¿no? Digamos, un poco más pues dentro del Matrix, ¿no? Y es así. Entonces, es mucho más fácil luego manipular votos, que luego la gente también, pues llegara un poco al país en donde los políticos les pueda llegar a interesar. Claro, hablando del tema de la inflación, empezando que no les interesa simplemente por el hecho de, por ejemplo, no deflactan los tramos del IRPF. Exacto. Eso es algo que yo he intentado explicárselo a mucha gente y, bueno, pues como que sí, pero no se lo creen. Entender. Y realmente te están robando. Literal, a mano hermana. Y están sin deflactar los tramos del IRPF desde, no sé desde qué año, pero llevan muchísimo tiempo sin deflactar los tramos del IRPF. Entonces, la inflación nos afecta a la hora de la compra. Últimamente se ha escuchado mucho el tema de la inflación porque ha habido una inflación un poco superior, pero es que la inflación es constante, aunque sea de un 2%. Es constante, sí. Y un 2% en 30 años has perdido más de la mitad de tu poder adquisitivo. Sí. Entonces, yo creo que también el problema está, aparte de que no haya educación financiera, el problema también está en que hay mucho cortoplacismo financiero. ¿Y qué significa esto? Sí. Que no pensamos más allá que el fin de semana que viene o que de las vacaciones que me voy a hacer dentro de unos cuantos meses. Entonces, no pensamos en donde que la vida es una serie de momentos en donde yo quiero estar bien ahora, financieramente hablando y emocionalmente también, ¿no? Ahora, dentro de 10 años, dentro de 20 y dentro de 30, en donde pueda llegar a tener pues esta estabilidad, esta tranquilidad financiera ahora y siempre. Entonces, la gente no es consciente de el largo plazo y de la importancia también de poder invertir de cara a que puedas llegar a tener tu propia, por ejemplo, pensión. ¿Por qué? Porque como no se explica que no hay dinero en el bolsillo de las pensiones y cada vez desde el 2012 que la cosa fue decreciendo y ahora en el 2012, por ejemplo, teníamos 66.000 millones en el bolsillo de las pensiones y en el 2019 llegamos a tener 2.000 millones. Esto significa que que el Estado ha ido cogiendo dinero de ese bolsillo de las pensiones, lo cual la gente no es consciente de esto y por tanto confía en que papá Estado, ¿no? me va a pagar la pensión cuando me jubile, cuando quizás no es así, es que nadie te garantiza nada. Entonces, como no es así, lo ideal es que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dependes de que tu pensión vaya a ser por parte del Estado o prefieres creártela tú mismo y que dependa exclusivamente de ti? Exacto. La verdad es que es muy interesante porque me viene muy al dedo la pregunta, que imagino que haber pasado por todas esas emociones, haber pasado esa experiencia y como tú dices, hacer ese clic que en ese momento dijiste, a mí no me va a pasar más, por ti misma decides, bueno, pues voy a dedicarme, ¿vale? Y ahora tu negocio principal, sigue curiosamente, es el asesoramiento financiero. Exacto. Pues cuéntanos, ya nos has contado un poco cómo empezaste, cómo está, pero cuéntanos quién es y cómo es Elizabeth de hoy en día como asesora financiera. Claro, yo siempre soy partidaria de que no todo es para todo el mundo, siempre lo he pensado. Y en cuanto a esto me refiero a que para que una persona pues quiera empezar a invertir, lo típico que las opciones, ¿no?, que se le plantean es, pues me voy al banco en donde pues lo normal es que te vayan a vender los productos de la propia sucursal bancaria porque tiene una serie de objetivos comerciales, y luego si no también hay otras empresas quizás de asesoramiento financiero gratuito en donde la intención de que yo lo que veo detrás es más una pura venta comercial que otra cosa. Y esto me pasa no porque lo crea así, sino porque es que es una cuestión de experiencia. Cuando las personas me vienen directamente a que se asesoren, yo siempre me gusta hacer una primera entrevista, ¿no? Decir, vale, pues ¿cuál es tu situación inicial de partida? ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué te gustaría? ¿Has invertido alguna vez? ¿Tienes algún producto de inversión? Etcétera. Y cuando me dicen que tienen algún producto de inversión, entonces muchas veces me dicen, no, me explican un poco el producto y yo ya sé de qué empresas son.
Entonces esto pasa, ¿por qué? Porque al final hay una serie de incentivos comerciales detrás y para mí no es hacer las cosas correctamente, porque si le estás vendiendo exactamente lo mismo a todo el mundo, entonces esto ya pasa de ser un asesoramiento financiero independiente a una venta comercial pura y exclusivamente. A mí es algo que lo rechazo completamente, porque creo que una buena estrategia se tiene que adaptar a la persona desde sus objetivos, su perfil de inversión, un poco pues también su experiencia, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y eso es lo que para mí la pregunta mágica que siempre hago, y lo digo así de claro cuando me roco con los clientes, te voy a hacer una pregunta mágica. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría? Si ahora mismo tuvieras una varita mágica y tuvieras que describir tu vida, ¿qué te gustaría? Pues hay gente que entonces quizás o no lo ha pensado o quizás te dice, ay, pues mira, me gustaría viajar más a menudo, o me gustaría que mis hijos fueran a la universidad, o me gustaría poder emprender y tener el proyecto de mi vida, o me gustaría poder viajar más a menudo, o me gustaría, pues no confío en las pensiones del Estado y por tanto quiero que me lo complementen. Pues una serie de objetivos financieros, hay que hacer un buen diseño para conseguir que los vehículos de inversión vayan acercándose a cada uno de ellos. Totalmente. Es lo mismo que yo siempre pongo el ejemplo, que si vas a la farmacia a preguntarle que te den Neurofren o el genérico, ¿no? Por poner un ejemplo. El médico posiblemente sabe que el genérico hace el mismo efecto y que uno vale 3 veces menos que el otro. Claro. Entonces, el tener un asesor financiero o una asesora financiera en este caso, pues, y que no haya un interés monetario como tal detrás del producto que se vende, sino detrás del servicio, a mí me da igual, yo te voy a cobrar lo mismo, te haga este producto o te venda este otro producto. O sea, no te lo vendo, o sea, te asesoro, porque encima no te lo estoy vendiendo. O sea, te estoy aconsejando, guiando para que tomes una decisión u otra, para elegir un producto u otro, pero no en base a mi interés, en base a tu interés. Exacto. Entonces, creo que eso, bueno, el ejemplo de la farmacia yo siempre lo pongo porque exacto. Si vas a la farmacia, evidentemente le va a interesar vender el producto más caro. Sí, es así. Y que yo creo que también el problema muchas veces, y volvemos a lo de antes, de cuál es la educación financiera que tenemos en España, ¿no? Porque comparativamente con los países nórdicos, ahí sí que está muchísimo más asentado la figura del asesor financiero. Todo el mundo tiene pues una persona de referencia que te ayuda un poco, pues el médico de las finanzas, ¿no? Es un poco como tenemos el típico, el abogado de la familia, el médico de la familia y luego tenemos el asesor financiero de la familia. Y entonces esto te ayuda a tomar estas mejores decisiones sobre si me cojo un préstamo, qué tipo de préstamo, el tema de la hipoteca también, cómo puedo llegar a hacer X o Y a nivel financiero, porque es que el dinero forma parte de nuestras vidas, nos guste o no, ¿no? Hay mucha gente que me dice, ¿pero qué es más importante, el dinero, el amor o la salud? Y digo, pues los tres, o sea, si me preguntas qué es más importante, la pierna o el brazo, ¿qué te voy a decir? Pues los dos. Claro. Entonces, básicamente porque el dinero, ¿qué te va a hacer? Te va a proporcionar el decir, bueno, pues si yo, por ejemplo, no tengo salud, pues me puedo permitir el lujo de poder pagar a pues un entrenador personal, yo qué sé, pues un tratamiento privado de lo que sea para intentar mejorar esa salud. A ver si estoy terminal, no, pero en una situación normal te puedes permitir tratamientos privativos que pueden llegar a ser súper caros para mejorarte a ti. O, por ejemplo, me puedo permitir hacer actividades extra para conectar con personas a mis mismas afinidades y intereses también, de tal manera que puede llegar a surgir el amor. Sin dinero, entonces quizás me puedo ir a la playa, ¿no? Y puede ser que consiga conocer a alguien, pues mucho más difícil, ¿no? Que no si yo, pues mira, me gusta bailar, pues voy a ir a apuntarme a baile porque voy a conocer a gente a mis mismas afinidades y esto es lo que me va a crear, es esa conexión emocional con las personas. Sí, yo creo que el dinero, siempre lo digo, que el dinero en sí solo no da la felicidad, pero Exacto. Sí que es una pata de la felicidad. Exacto, ayuda a conseguirla si todas las otras si tienes las otras patas. Exacto. Evidentemente, si no tienes salud, pues evidentemente el dinero pues te va a ayudar. Exacto. Pero lo ideal es tener como esas 3 patas, ¿no? Exacto. De las que comentas. Completamente. O sea, al final la vida es un quesito, entonces claro. Forma parte de muchísimas cosas que a su alrededor pues vamos a hacer que nuestra vida, ¿no? Como la rueda de la vida, que muchas veces esto en coaching, en PNL se habla también de esa rueda en donde vamos a dibujar pues las diferentes ¿no? aspectos de nuestra vida, a ver en qué nivel del 0 al 10 me está faltando y por tanto cuánto es el foco que le tengo que poner a este aspecto determinado. Y ahora que estamos hablando también de dinero,
¿cuál sería, te lo pregunto a ti, pero también para los tres, hablar un poco del debate de qué diferencia hay entre dinero y riqueza? Porque pienso que hay que matizarlo, hay que hablarlo y mucha gente lo confunde. Yo creo que es una muy buena pregunta porque es cierto que mucha gente piensa, ¿no?, y se obsesiona con tener cuanto más dinero en el banco mejor, cuando para mí la riqueza es un conjunto de todo, es decir, tú puedes llegar a ser rico en absolutamente todo lo que te puedas llegar a plantear, rico en relaciones, especialmente yo creo que las relaciones al final es lo que también te puede llegar a proporcionar esa riqueza interior, porque puedes aprender muchísimo de las personas a tu alrededor, porque al final lo que haces también es crear pues esa familia, ¿no?, digamos, ¿no?, de personas que se pueden llegar a retroalimentar y que también tú puedes llegar a ayudar y esa ayuda también puede llegar a ser recíproca por esa parte. Entonces, ser rico al final para mí es ser rico en todas estas facetas, ser rico en mentalidad, ser rico en espiritualidad, ser rico en relaciones, ser rico en todo lo que te puedes llegar a pensar y que el dinero obviamente te acompañe para eso, ¿no?, para conseguirlo. Sí, sí. Sí, para mí también va en esa línea y como has dicho, ver el dinero como un medio, igual que, por ejemplo, el lenguaje también es un medio para interactuar socialmente. Exacto. La salud es un medio para poder estar mañana aquí y poder... O sea, el deporte es un medio para encontrarte con riqueza de salud. Exacto. O sea, tenemos que ver que es como la parte, es la gasolina hacia otras cosas. Sí. Pero ni es... Como tú has dicho antes, ¿pero qué prefieres? ¿Tener dinero o llevar a tu hijo por las mañanas al colegio? Pues llevar a mi hijo al colegio, la verdad. Sí. Y con dinero. Y con dinero, exacto. Como yo decía, sí, hay mucha gente que le preocupa que bueno, o tener dinero, que su hijo tenga dinero y a veces le he contestado y digo, mira, el problema no es el dinero. Si tu hijo es un gilipollas, pues con dinero se le va a notar bastante más. Y si tu hijo es buena persona, pues con dinero se le va a notar bastante más. El dinero expande. Yo creo que el dinero expande lo que tú ya eres. Sí. Si tú eres una persona ya pues altruista, en donde tú sientes que te expande cuando tú das, entonces el dinero te va a hacer que puedas dar incluso muchísimo más, ¿no? Y esto es un problema muchas veces para los emprendedores en donde tienen una muy mala relación con el dinero, claro, y entonces es como que no sienten que se merezcan cobrar X y Y, pues que al final es un intercambio, es un dar y recibir, y entonces el dinero lo que va a hacer es que puedas expandirte muchísimo más a más gente ayudando con lo que tú sabes hacer, con lo que tú eres bueno, ¿no?, a poder pues mejorar también ese granito a la sociedad, que es un poco lo que hablábamos antes de nuestro caso de democratizar la educación financiera. Totalmente. Y antes estábamos hablando de libertad financiera y tranquilidad financiera, pero no hemos entrado en detalle. ¿Cuáles son cómo distingues tú estos dos términos o cómo lo verías? Tranquilidad financiera versus libertad financiera. Hay unos eslabones. Para mí es una escalera en donde pues, la persona va pasando desde un punto hasta otro punto, ¿no? La tranquilidad financiera para mí es el primer paso, en donde pues, yo tengo suficientes, quizás pues, una gestión financiera lo suficientemente buena como para que no pueda llegar a tener preocupaciones financieras, vamos a decirlo, ¿no? Lo que decía antes de que, en mi caso, tuve un accidente de moto donde me costó bastante toda la reparación, etcétera, pues yo estoy tranquila porque me lo puedo permitir o porque me pasa cualquier cosa y entonces me lo puedo permitir. Ya sea, no digo de tener mucho dinero en el banco porque entonces estamos hablando de tener un colchón de seguridad demasiado grande, pero sí quizás de tener unos ingresos extras, de tener diferentes fuentes de ingreso para ser antifrágil, porque al final es lo que importa, ¿no? Porque ya vemos lo que pasa con mi padre, ¿no? Un trabajo de toda la vida, 30 años, y se queda sin indemnizaciones, sin nada, que es un poco mi aprendizaje, ¿no?, en esos momentos, y por eso creo que el dinero lo que te permite es tener diferentes fuentes de ingreso. Y eso te va a dar entonces la tranquilidad financiera. La libertad financiera ya es otro punto, otro paso más allá, que es el hecho de decir, bueno, yo me puedo permitir todos y cada uno de los lujos posibles, podría llegar a dejar de trabajar en absoluto porque tengo tanta abundancia financiera que me podría acabar el dinero en 2 o 3 vidas. Exacto. Más o menos lo entendemos igual y opinamos igual. Sí. Y opinamos igual porque yo veo muchas personas que idealizan o piensan que la libertad financiera es algo inalcanzable, pero porque no saben que hay un término intermedio que es la tranquilidad financiera. Y la tranquilidad financiera es simplemente, como decías, tener varias fuentes de ingresos, desarrollar alguna habilidad de alto valor, como puede ser, luego hablaremos con
con tu socia, Isabel, en el mercado inmobiliario, al final generarte unos ingresos pasivos o semipasivos, como a mí me gusta llamar en el mundo inmobiliario, de 2.000 euros, 1.500, 2.000 euros, que cubren la mayoría de salarios, hablando en España, o el salario medio en España, creo que no es tan difícil. No. O sea, no es tan difícil hacer 4 cosas que te den esa tranquilidad financiera. Y luego ya irás a por la libertad financiera, que bueno, hay gente que lo define como 300 veces tu salario mensual o tus necesidades mensuales. Bueno, eso yo creo que son reglas que alguien ha escrito en algún momento, pero que no para unos pueden ser 300, para otros serán 600 y para otros será mucho menos. Claro, depende mucho del estilo de vida, depende ¿no? de tu Porque lifestyle. yo creo que aquí está un poco el tema. Muchas personas quizás consideran que no pueden llegar a alcanzar la libertad financiera, pero porque quizás no has dado un paso un paso atrás para determinar cuál es el gasto de tu estilo de vida y si efectivamente podrías llegar a reducirlo. Porque aquí está un poco el tema. Primero tenemos que gestionar bien nuestras finanzas a través de un presupuesto, que es lo que siempre digo, que es la base de absolutamente todo, y después entonces ya verás cuánto te cuesta tu estilo de vida para saber entonces qué tengo que hacer para tener pues una planificación financiera adecuada que me permita entonces tener mis ingresos pasivos y que me cubran al menos mi estilo de vida, o ni que sea pues un poco ese paso a paso, ¿no? Primero mis facturas, luego me va a cubrir entonces mi hipoteca o el alquiler y luego ya poco a poco voy a cubrir pues mis caprichos o lo que sea, y así ir escalando poco a poco, pero es un proceso, es que no puede ser que lleguemos de la noche a la mañana en poder alcanzarla, porque entonces esto sí que es una estafa de mucha gente que te puede llegar a decir, no, mira, esto son rentabilidades a través de estas oportunidades de inversión del que el 20% mensual y el 15% mensual, que he llegado entonces también a ver en el pasado, y la gente cae porque, por otra vez, volvemos a lo mismo, por falta de educación financiera y de conciencia financiera sobre lo que es normal y lo que no es normal. Sí. Hay muchas estafas y últimamente, antes de ayer mismo, me escribía un conocido y de una empresa que están ofreciendo que inviertas en cripto. Es cripto que no es real, ¿vale? O sea, monedas ficticias. Y lo digo, me gusta hacer hincapié en esto porque quiero que la audiencia, si lo escucha, para que no caiga en ello. Claro, te ofrecen invertir en cripto y luego para sacar esos rendimientos que no son reales, que simplemente los han puesto en una plataforma ficticia online, tú ves que has puesto 10.000 y tienes 300.000. Y para recuperar ese dinero te hacen ingresar los impuestos en el país de origen. Y la gente cae. Bueno, esta persona ha caído, ha ingresado el dinero. Y dice, no, es que ahora me piden más. Y yo digo, pero a ver, y este es el problema de cuando no tienes ese conocimiento financiero. Ese conocimiento financiero te puede llevar a saber que rentabilidades del 20% mensual es imposible. O en este caso era mucho más exagerado. O sea, es imposible. Es imposible. Yo siempre digo que todo lo que invertamos tiene que estar o registrado por la CNMV o al menos por el Banco de España. Sí que es verdad que el mundo cripto va por separado, ¿vale? Porque en este caso no está regulado, pero todo lo que está regulado tiene que estar regulado por estas dos entidades y por la DGS también, que es la Dirección General de Seguros. Luego el mundo cripto, para mí, ¿nos podríamos meter? Sí, claro, nos podríamos meter, pero considero que antes de meternos deberíamos al menos, pues léete un libro, escucha, fórmate un poquito más acerca del tema, porque como dice Warren Buffett, no inviertes en algo que no entiendas. Exacto. Entonces, desde el mismo momento que no estás entendiendo, no puede ser que pongas todo tu dinero en algo que te han dicho, mira, una oportunidad de inversión que no sé qué. Tuve una clienta que también me vino a mí después de haber sufrido justamente una estafa, de haberla llamado por teléfono y demás, diciéndole lo mismo, ¿no? Que era una oportunidad, que no sé qué, que iba a generar mucho dinero y tal, y al final pues acabó pidiendo un préstamo
para poder invertir y al final pues también lo mismo, ¿no? Fueron estafas y otras más situaciones en el pasado donde la gente había vendido su casa literalmente para poder tener ese dinero, invertirlo en aquella supuesta oportunidad de inversión cuando finalmente al cabo de unos meses se destapó que era un fraude, que era una estafa piramidal, un scam y tal, y perdieron sus casas y tal. Hubo hasta incluso un caso que salió por las noticias de una persona que se suicidó haber pues invertido, digamos, vendido su casa y cogido préstamos para invertir en eso y se había quedado absolutamente sin nada. Sí, la verdad. Es que pasamos de ver la estafa en la tele a me cago y ya no invierto y ya no existe nada. Sí. Y igual que sabemos, como ha dicho Miguel, que para comprar medicina hay que ir a la farmacia, o sea, quiero que cuentes cómo podría ser un cliente que contacta contigo para que sepa que no estás, no sé, en el ático de un edificio inaccesible, que tienes un teléfono, que una persona, que una chica, que puede llamar, que podemos llamar, que puedes enviar un correo y sobre todo que cuando no sabes de algo y pues, o sea, cómo contactan contigo y cuál es el principal problema que ves que llegan los clientes y sobre todo cómo es ese perfil un poco para, me estoy imaginando a la persona esa que trabaja en un sitio, tiene miedo a dar estos pasos, ni siquiera conoce su asesor normal, hace el borrador de la renta y tiene 40 años, no sabe que a lo mejor pueden existir otras opciones. Cuéntanos cómo de accesible y ese tipo de cosas. Totalmente. Son personas que ya son conscientes de que el banco no le va a mirar por su propio interés, porque te va a vender entonces sus propios productos y quieren también pues empezar a invertir de una forma con seguridad, con tranquilidad, porque quizás es la primera vez que invierten o bien si no ya tienen inversiones en el pasado, pero no saben si están haciendo bien las cosas y si están entonces esta cartera de inversiones les está acercando cada vez más a esos sueños, ¿no? Y esas metas financieras o quizás que están duplicando inversiones y no se sienten del todo cómodos, ¿no? Entonces, en este caso, siempre lo que hago es analizar qué tipo de perfil es, si por ejemplo es una persona conservadora porque o bien tiene miedo, o bien es la primera vez que invierte, o bien pues se siente como más inestable, ¿no? En el sentido de que puedas llegar a perder dinero, es una persona más bien moderada, es una persona un poco más arriesgada, pues porque ya es un poco más aversa, no es aversa al riesgo, o porque ya ha tenido inversiones en el pasado, ya tiene un poco de experiencia, conocimiento, etcétera. Entonces, siempre por ley, de hecho, cuando tú te sacas el título de asesora financiera, como me hice yo en mi caso, siempre se tiene que estipular una serie de pasos, ¿no? Uno de los pasos, por ejemplo, es el hecho de hacer un test, que es el test MiFID, que es el test que tú tienes que pasarle a tu cliente para que mediante el cual las preguntas que te responda, etcétera, tú ya sepas y te puedas orientar sobre qué tipo de perfil puede llegar a ser y tú entonces ya no le ofrezcas cosas pues muy rentables cuando tú tienes un perfil más bien conservador y viceversa. Y entonces ya con esto ya estipulas qué tipo de persona es y entonces ya luego se le diseña una cartera de inversiones, para mí diversificada, porque yo creo mucho en la diversificación, no en 50 cosas, ¿no? Pero sí al menos en lo que siempre digo, una mesa tiene 4 patas por algo, porque al final las 4 patas nos da esa estabilidad de que la mesa no se caiga. Pues esto es lo mismo con las inversiones, si metemos todo en la misma cesta, entonces pasa cualquier cosa, puede ser que esa inversión se vaya entonces ¿no? y caiga. Pues esto es lo mismo, entonces con ese plan de inversión financiera se le tiene que explicar, y a mí me gusta mucho ser muy explícita en cómo funciona la inversión, qué puede pasar, qué pros, contras tiene, qué características, y todo lo hago como lo más esquematizado, con dibujos, me conecto con la persona, comparto la pizarra del Zoom, como si fuera ahí la profe, no sé qué y tal, y entonces le voy dibujando todo para que realmente lo pueda llegar a entender bien, porque yo considero y creo que cuando tú entiendes las cosas, estás como mucho más tranquilo de lo que está haciendo tu dinero, que no de algo que confías en que lo que puede llegar a ser, pero no tienes absolutamente ni idea, ¿no? Entonces a mí me gusta pues poder que la gente entienda muy bien lo que está haciendo y resolviéndole también dudas, preguntas o lo que sea, y que sepa, ¿no? Que no está solo y que se puede llegar a invertir tranquilamente, sin problemas, sin preocupaciones, y puede tener también esa tranquilidad y alcanzar entonces las metas mucho más rápidamente que no si ahorráramos, que tardaríamos el doble de tiempo. Yo creo que la inversión es algo obligado y que todo el mundo debería de hacer, ya no solamente para alcanzar tus metas, sino por lo que decíamos antes, para poder batir la inflación, porque dentro de 40 años tu dinero va a valer, menos que la mitad a ritmo de lo que estamos yendo de la inflación que hemos estado teniendo en los últimos años, especialmente después del COVID, donde llegó la inflación a niveles del 10% y que todavía llegamos, es que no se está reculando. De hecho,
hecho, en la FED dijeron el otro día que es que llegaba un momento en que la inflación sigue muy elevada y no van a reducir los tipos de interés para poderla, pues al menos seguir controlándola. Pues que al final también hay que entender cómo funciona la economía. Si el Estado empieza a inyectar dinero en la economía, que es lo que pasó después del COVID, pues claro, ¿qué va a pasar? Que hinchas de dinero en la economía y entonces hay una inflación disparada, no lo siguiente. Y entonces lo que la gente no se está dando cuenta, o sí, y entonces está haciendo un poco ese clic de ver esa importancia, porque cuando ya vas al Mercadona y te cuesta la cesta de la compra el doble, ya te estás dando cuenta que algo tienes que hacer. Sí, totalmente. Lo que pasa es que la gente no es consciente de cómo, debido a la política monetaria de impresión sin límites, o sea, a niveles impresionantes, tanto Estados Unidos como el Banco Central, como yo creo que todas las monedas. De hecho, si comparamos todas las monedas, la moneda más fuerte, que es el dólar, desde el año 1913 que se creó la FED, ha perdido el 99,8% del valor. Si lo miramos en términos nominales, o sea, al final ha perdido el 99,8% del valor. Esa es la moneda más rentable. La mejor, o el dólar, que es la moneda más fuerte que hay. Entonces, si no nos protegemos, y eso es lo que debe de entender la gente, y eso con inflaciones bastante moderadas del 2-3% de media. Con toda la política de impresión de dinero que está habiendo, yo no creo que los próximos, 30 años la inflación media vaya a ser un 2%. No lo creo. De hecho, se habla de que se va a mantener muchísimo más. Claro, entonces creo que la gente debe de tomar conciencia, y desde aquí pues hacemos este tipo de contenido porque intentar que la gente abra los ojos, porque es que como no te cubras, la gente va a perder todo. O sea, totalmente. Sí, si no es con este episodio, con otro, pero ya ir escuchando, ¿no? Porque mi madre me dice, habláis cosas que a veces, el cash flow, la inflación, pero digo, tú tranquila, el siguiente episodio se explicará de otra forma, tranquila. Y ir escuchando y repitiendo y tal, sin un mensaje de miedo, simplemente, pues aquí estamos dando una información que nosotros vemos un poquito más clara, y pues, a partir de ahí te irá sonando y te va formando. Igual llega el clic y quieren hablar con Elizabeth, igual con el siguiente, pero estar aquí viendo este podcast y no estar viendo las noticias seguramente que ayuda bastante más. Sí, que eso es otra cosa, ¿no? Las noticias también es algo que nos puedan llegar a infectar, lo siento por la palabra, pero es que es así, la mente de negatividad constante. Entonces, en esto, por ejemplo, en el mundo de las inversiones también actúa para mí como algo súper negativo, porque básicamente muchas veces, ¿no?, escuchamos en las noticias, ¡ay, las bolsas se han desplomado en un 30%, los inversores están perdiendo dinero! Bueno, pero es que quizás por algún acontecimiento geopolítico, económico, esto está pasando, como pasó en 2022, que por el tema de la guerra de Ucrania y la subida masiva de tipos de interés, es verdad que las bolsas bajaron muchísimo y acabamos el año en un menos 13%. Pero si tú lo que te das cuenta es que amplías esa lupa a través de los años, que es lo que nos tenemos que meter en la mente, de que para invertir a tan corto plazo esto es especular, no es invertir, o es apostar, no es invertir como tal, entonces estamos dándonos cuenta que la gran mayor parte de los años la bolsa ha estado en positivo y que la tendencia, que es lo que nos importa, también es alcista, aunque evidentemente hayan acontecimientos de crisis, de situaciones, de recesiones en donde evidentemente pues por todo lo que está pasando pues nos va a afectar en nuestras inversiones, pero que nos tiene que dar igual, porque cuando invertimos entonces a medio y largo plazo, entonces la probabilidad de éxito es mucho más superior que no invertir a unos cuantos meses o a un año entero. Sí, totalmente. Lo que es el S&P, por ejemplo, el Standard & Poor's, en los últimos 200 años, bueno, que antes no era Standard & Poor's, pero la gestión pasiva totalmente del fondo indexado más grande del mundo, por decirlo de alguna forma, ha ofrecido unas rentabilidades del 9%, 8-9%. Sí, desde el 8 al 10%, exacto. Sí, con dividendos creo que es el 9 y pico. O sea, incluyendo los dividendos. Un 9 y pico. Frente a una inflación media de un 2, 3 que hablábamos. Entonces, no solo te está ayudando a combatir esa inflación de ese 2%, esa pérdida
poder adquisitivo de ese 2%, sino que te está dando una rentabilidad extra. Exacto. Lo que pasa es que la gente mira mucho el número implícito del dinero que tiene en cada momento. Y como la bolsa te ofrece un valor diario, o a veces, si tienes acciones, hasta un valor instantáneo, o sea, por momento, la gente se fija mucho en eso. Y yo siempre digo, siempre pongo el ejemplo, cuando compras una casa que mantiene tu valor, tú no vas todos los días y le preguntas a la inmobiliaria donde lo compraste, ¿hoy qué vale? ¿Hoy qué vale? ¿Hoy qué vale? Y así te pasas 10 años hasta que en un momento hay bajadas de la vivienda. Claro. Y la gente no se pone nerviosa. Entonces no entiendo por qué cuando inviertes tus euros lo ves diferente. Lo entiendo porque es el desconocimiento. Exacto. No hay otra cosa. Que es un poco lo que genera también el hecho de la gente que quizás le rechaza este tema de invertir, aun siendo o no conscientes de la importancia que tiene, por miedo. Y es un poco lo que yo veo que también se va repitiendo a lo largo de los años, en donde hay mucha gente que todavía tiene muchísimo miedo a perder dinero y por tanto tiene miedo a invertir. Pues que el miedo se genera justamente por desconocimiento. Entonces yo lo que siempre digo es, o bien o te formas literalmente, que sería lo ideal, ¿no? Sinceramente, o bien si no, o te asesoras de una forma en donde puedas estar acompañado para tomar esas mejores decisiones. Pero el no hacer nada, ya estamos perdiendo dinero sí o sí. Sí, sí, sí. Y ahora yendo a una pregunta más técnica, que estáis hablando, habéis sacado el tema del SP, gestión activa, gestión pasiva. Una gran pregunta. Depende. Es decir, para mí depende. Si tú vas a muy largo plazo, tipo más de 10 años, 15, 20, etcétera, definitivamente para mí pues una mejor gestión pasiva, ¿no? De, por ejemplo, fondos indexados, que para las personas que no conocen los fondos indexados, al final es meter en una cesta pues todas las empresas que componen un índice, véase el IBEX 35 en España o el S&P 500 en Estados Unidos, que serían las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y entonces con esto yo voy siguiendo el ritmo de lo que hacen estas empresas y por tanto el ritmo del país, porque al final el índice es lo que representa la economía del país. Entonces, si yo voy a este largo plazo, lo normal es que al nivel de gestión pasiva sea mucho más rentable, porque es muy complicado estar constantemente batiendo al índice de referencia año sí y año también, ¿no? Y los estudios también además lo han demostrado. Ahora bien, si invertimos a menos de 10 años, por ejemplo, a 7 años, ¿no? Invertir a menos de 5 en fondos, por ejemplo, para mí no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Pero si invertimos entre 5 y 10 años porque me quiero comprar una vivienda, por lo que sea, porque pues mi hijo va a ir a la universidad y tal, entonces para mí es mejor gestión activa, porque al final lo que hace los fondos y buenos fondos de gestión activa, que se sepa seleccionarlo correctamente con su alfa, con su beta, etcétera, etcétera, y los otros ratios que ahora no entraremos, ¿no?, en profundidad, pero esto lo que nos va a hacer es que quizás en momentos en donde hay inestabilidad económica o financiera en los mercados, entonces no te baje tantísimo y no vayas entonces sin paracaídas, ¿no?, en el mundo de la economía, de las finanzas, que es un poco lo que pasó en la década de los 2000, en donde en este caso fue durante 8 años de todos acontecimientos negativos, desde la caída de las Torres Gemelas, la guerra de Irak, la burbuja.com, la burbuja inmobiliaria, Lehman Brothers que quebró. Entonces estuvimos ahí 7 años en penurias que casi no nos recuperábamos, ¿no? Pero a la gente hay que decirle que desde ese punto de la burbuja.com, de la burbuja.com, que fue en 2001, no, desde el 2007-2008, sí, un índice como el Standard & Poor's ha multiplicado por varias veces. Exacto. O sea, por varias veces. Mientras que tu dinero en tu cuenta, que no se ha movido implícitamente o has tenido un plazo fijo, pues, desde el 2020 simplemente hasta ahora, se ha perdido un 20% de poder adquisitivo, un 20 y pico por ciento. Un 20 y pico por ciento, sí, según escuché el otro día. Pues si en 3 años se ha perdido un 20%, en 20 años, sí, ¿cuánto es tan hemos fácil perdido? como ir al Instituto Nacional de Estadística, la INE, poner variación de precios y ahí te pone también desde qué momento a qué momento quieres ver, ¿no?, la variación de los precios, y ahí te das cuenta que de los últimos 30 años ha perdido un 40%. Sí. Brutal. Sí. O sea, esa persona que tenía el plazo fijo de 100.000 euros, hoy sigue teniendo esos 100.000 euros porque los intereses posiblemente los haya disfrutado, pero porque son pagaderos,
esa es otra cosa, que Exacto. cuando te los pagan, pagas impuestos Sí. respecto a un fondo, Exacto. que puedes atrasar Exacto, el pago de pago de impuestos. impuestos, diferirlo, o sea, de alguna forma. Pero esos 100.000 euros hoy son, en valor de compra, son 60.000. Exacto. Y esto lo han entendido muy bien las sociedades de países como Argentina, como Venezuela. Bueno, en Argentina vi como un recorte en un periódico de cómo había afectado la inflación del 2001 al 2012, 2013. O sea, no tantos años, ¿eh? Y con el mismo precio que comprabas un Golf, recuerdo porque yo tuve ese coche, un Golf 4, con el dinero que comprabas el Golf 4 en el año 2000, en el 2012 te comprabas un móvil con el mismo dinero. Total. O sea, es grave. Lo que pasa que en periodos o en inflaciones tan exageradas creo que la gente es más consciente, Sí. que en inflaciones como el asesino silencioso al 2% no es igual que el asesino silencioso al 100%. Tienes toda la Anual. razón. Claro, los argentinos son un poco más conscientes porque lo han vivido de primera Claro. mano, en donde sí, sus padres, pues quizás el día de mañana la casa que tenían vale 2 euros, bueno, 2 Totalmente. pesos, ¿no? Y los argentinos que invirtieron en ese momento en el índice Merval, el índice argentino como el IBEX, perdieron momentáneamente en esos años, en el año 2000, perdieron un 80%, pero tras pasar el tiempo, en 2012, habían multiplicado por varias veces Exacto. el capital. O sea, habían más que mantenido el poder adquisitivo. O sea, habían Totalmente. ganado dinero. Es que A al pesar final- de la volatilidad. Claro, por eso es que al final para mí es una doble vertiente. Vamos a invertir para no solamente preservar el dinero, el valor de nuestro dinero, sino también para poder vivir mejor. Porque quien no le gusta pues viajar más a menudo, poder disfrutar de su familia, de su tiempo libre, dedicar el proyecto de su vida porque le apasiona, le encanta. Es decir, al final el dinero lo que yo creo es que te da el poder de elección. Sí. Y ahora que estamos hablando de dejar el dinero quieto o invertirlo, yo tengo un hijo y quiero hacerte la pregunta de ¿qué opinas de que mi hijo tenga una hucha, ¿vale? Y siga ahorrando, o que mi hijo tenga una caja abierta? Yo soy más partidaria de una caja abierta, es un poco lo que yo tenía. Yo no tenía el típico cerdito en donde lo tenías que romper para poder acceder, sino yo tenía una cajita en donde, pues, te voy a explicar un poco la anécdota, ¿no? Cuando yo era pequeña, tenía unos 11 años o así, a mí me daban una paga semanal en casa, me daban 2 euros. Muy poquito, pero lo que había. Entonces tenía que hacer una serie de tareas, ¿no? Domésticas, desde ir a tirar la basura, ir a comprar el pan, y también, pues, ¿qué más tenía que hacer? Ir a comprar el pan, la basura y el periódico a mi padre los fines de semana. Y entonces me daban esos 2 euros y ¿qué pasa? Que claro, con 2 euros no hacías prácticamente nada, ¿no? Y yo cada vez que me los iban dando, me los guardaba en la cajita. Y en esos momentos, claro, iba pasando el tiempo y se pusieron mucho de moda de los pantalones estos acampanados que se llamaban San Blancat. A mí me encantaban porque mis amigas lo tenían y tal. Y claro, cuando tus amigos en ese momento, ¿no? que tienen algo, tú también lo quieres, ¿no? Y al final te das cuenta que al final pues seguimos comprando cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no importamos. Exacto. Pero bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, yo me quería comprar estos pantalones y mi madre me dijo, ostras, pues que esto me cuesta el doble de lo que te compro yo los pantalones en el CIA. O sea, no, si te lo quieres, te los compras tú con tu dinero. Y yo dije, pues venga, me los voy a comprar yo, ale. Y entonces me fui a comprar y llegó un momento que, claro, en ese momento de 2 euros empecé a pensar algo que yo ahora mismo aplico incluso también con mis clientes, de qué es lo que tú quieres y cuánto dinero tienes y cuánto dinero necesitas para llegar a conseguir este objetivo que tú ya has definido previamente cuánto te cuesta, ¿no? Entonces ahí empecé a calcular que a ritmo de 2 euros pues no iba a llegar ni mañana, vamos. Y entonces a ese ritmo y se iban a poner de moda los pitillos casi. Total, que dije, pues tengo que hacer algo para aumentar mis ingresos. Y ahí fue mi primer pensamiento emprendedor y fue cuando ya pensé decir, bueno, pues yo como vivo cerca del Parque Güell, que es el parque cerca de Barcelona y tal, entonces voy a vender limonada allí a los turistas que están todos sedientos y tal. Pero claro, sin habilidades de negociación, de ventas, de comunicación y nada, con 13 años pues tampoco fue muy fructífero, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Vender pulseras. Y ahí otro emprendimiento que se me ocurrió, pero tampoco fue bien. Y entonces al final negocié con mis padres de voy a hacer más tareas a cambio de que me aumentéis el sueldo a 5 euros.
Y entonces pasó que me lo aceptaron, bien, perfecto, y llegó el momento donde tuve ya los 40, 45 euros que me costaban esos dichos pantalones, me los fui a comprar. Y entonces, claro, al final, ¿qué fue? Pues cogí esa cajita, la destapé y con todo ese dinero me fui a comprar los pantalones, ¿no? Y ya llegué a casa con los pantalones y demás, que mi madre ya flipaba, pero en ese momento fue como mi primera compra, literal, mi primera compra en donde fui consciente de cuánto tengo, qué es lo que quiero, cuánto necesito, ¿no? Y me lo he gastado todo. Y me lo he gastado todo, encima, ¿sabes? Que también mi madre me dijo, pero ¿por qué no te has esperado a las rebajas? Que te hubiese costado la mitad, que te falta un mes para ello. Y yo, vale. Y entonces ahí aprendí que compra barato y si vendes, vende caro. Pero es preferible equivocarse con 100 euros en un pantalón cuando tienes 13 que no con 100.000 con una casa que no. Exacto. Cuando tienes 23. También. Entonces, una muy buena lección de Sí. Y luego ya después, cuando me quedé, volviendo a lo de la historia de antes, cuando mi padre se quedó sin trabajo, yo no quería ser esa carga financiera en mi casa porque veía un poco la situación financiera en la que se encontraba. Y entonces empecé a pensar qué puedo hacer para poder tener dinero y poderme costear pues las cosas, ¿no?, que podía llegar a tener, como el móvil o las salidas con las amigas o cualquier cosa de estas. Y entonces empecé a hacer clases particulares a niños de matemáticas, de inglés, de todo lo que se me presentaba. Yo decía que sí y me desplazaba entonces a casa de los alumnos y demás, les explicaba, les creaba también el deberes, exámenes, de todo, me lo curraba un montón. Me encantaba, la verdad es que me gusta mucho explicar, es una de mis pasiones. Y entonces, y luego también como congresista me refiero, como azafata de congresos del Mobile World Congress, por ejemplo, que ahí compía a Mark Zuckerberg por primera vez y yo flipando y tal, que en ese momento me acuerdo que estuve como anunciando la compra de WhatsApp por parte de Facebook y yo no entendía el porqué y ahora lo entiendo perfectamente, ¿no? pero sí, entonces claro, te vas cogiendo trabajitos de estos antes de ser auditora y con eso entonces yo iba pensando, vale, pues si yo quiero hacer una escapada con mis amigos que vamos a ir al bungalow de no sé qué, necesito el dinero, ¿qué tal? ¿Cuántas clases tengo que hacer para lograr tal? Y entonces ahí yo tenía un presupuesto desde ese momento de los pantanos Saint Blancat, que creo que es la base de todo, que es lo que he dicho yo antes, ¿no? Que es un sitio donde ya sea un Excel o una libreta, lo que sea, si es un Excel mejor porque te va a hacer los cálculos que no hace falta que calcules, ¿no? Con la calculadora ya te lo va a hacer automáticamente, que para la gente que está escuchando, yo sí les puedo regalar el Excel de presupuesto. Entonces ahí iba apuntando los ingresos, los gastos, cuánto tenía, cuánto me faltaba, etcétera. Y entonces claro, yo ya he crecido de esta forma en donde para mí he sido completamente independiente de mi propio dinero, en donde a mí mis padres no, o sea, yo nunca he pedido dinero a mis padres, nunca en la vida. Ellos o me daban la paga o cosas así, pero ya está, no me pagaban ellos la salida, lo que sea, me lo pagaba todo yo. Sí. Pues sería muy bueno esa gente que quiera ese Excel, porque mucha gente empieza desde ese inicio, que lo deja en comentarios y seguro que Elizabeth puede ayudarnos. Tienes una formación con tu socia, Isabel. Estás mirando. Cuéntanos un poco sobre esta formación. Sí. Y qué roles lleváis cada una. Claro que sí. Isabel y yo nos conocimos el año pasado porque empezamos a colaborar por Instagram, que nos conocimos allí, hicimos algunas mentorías con algunos alumnos y demás, y vimos que aparte de llevarnos espectacularmente bien y de querernos muchísimo, entonces podíamos también unir fuerzas en cuanto a ella es especialista en todo lo que es inversión inmobiliaria, tiene una experiencia increíble, gestiona muchísimas viviendas, etcétera, y yo era más la parte de, por ejemplo, gestión de finanzas personales, bolsa y oro. Y entonces conseguimos como unir fuerzas para poder pues democratizar la educación financiera y poder llegar a que las personas sepan gestionar sus finanzas e empezar a invertir desde cero con acompañamiento, etcétera, que es un poco nuestra labor y que es lo que realmente nosotras queremos hacer, ¿no? Y que es llegar a toda España, puede ser primero toda España, luego todo el mundo, pero que todas las personas que quieran saber o bien asesorarse o bien formarse en educación financiera, entonces puedan formar parte de esta comunidad que nosotros estamos creando en Independencia Financiera Mastery, que es el nombre de nuestra formación, que tratamos especialmente 3 apartados y 3 bloques, que es el bloque de mentalidad financiera, como
cómo nos relacionamos con el dinero, qué creencias tenemos acerca del dinero, qué bloqueos, qué patrones psicológicos, que es esa parte más de emocional y más psicológica que tiene el dinero, que la gente no lo sabe, pero realmente lo tiene y mucho y afecta. Luego la parte de gestión financiera de nuestro momento presente a través de pues, el Excel de presupuesto, cómo gestionar mis finanzas en el momento presente. Y luego la parte de inversión, en donde allí ya tratamos bolsa, inversión inmobiliaria y oro. Y al final también tenemos como esa mentalidad de la diversificación es la clave de absolutamente todo, por lo que decíamos antes, ¿no? De no meter los huevos en la misma cesta. Y que nos gusta también estas tres temáticas porque las tres tienen una robustez de un histórico considerable. Por ejemplo, la bolsa desde 1700 en Ámsterdam empezó todo este sistema, ¿no? de la bolsa. Luego la inversión inmobiliaria es la preferida en España y también pues, hay muchísimas oportunidades, etcétera. Y luego después el oro, que tiene más de 3.000 años de historia. Entonces, con este conjunto de inversiones podemos tratar todo lo que es el corto plazo para ingresos pasivos, así como también el largo plazo para que te dé esa tranquilidad financiera ahora y siempre. La verdad es que es brutal, o sea, poder encontrarse con ese binomio y dar el paso de entrar, en este caso, a esta farmacia de esta riqueza y esta independencia financiera. O sea que genial. Dejaremos también los enlaces para que la gente pueda decidir y entrar en ello. Y estamos hablando todo el rato de cómo llegan tus clientes, en qué invierten. Bueno, cuéntanos en qué invierte Elizabeth. Mira, yo invierto en muchas cosas, pero me gusta también tener pues, una cartera de inversiones totalmente pasiva, en donde yo no hago trading porque me dedico precisamente a los clientes, a la formación, a las masterclasses, a la creación de contenido y divulgación, que me encanta. Y entonces mi cartera de inversiones está focalizada en fondos de inversión, sobre todo de gestión activa y de gestión pasiva, ambos, siempre haciendo obviamente una preselección y demás de cuáles son la cartera que voy a invertir de los fondos de gestión activa. Después está también la parte de oro, en donde también me gusta mucho y que no lo hemos comentado, pero lo es muy interesante porque te mantiene justamente ese poder, ¿no? Y que ¿ETFs de oro o oro físico? Oro físico, exacto. Oro físico. Sí. Ahí te voy a hacer una pregunta. Vale. Después también tengo parte de mi cartera en criptomonedas, como especialmente Bitcoin y Ethereum, que pues especialmente Bitcoin yo soy muy partidaria de lo que es la tecnología detrás que hay, que es la blockchain, y un poco la filosofía que es deflacionario, etcétera. Y después también la parte de inversión inmobiliaria, en donde ahora pues justamente se le decía en el coche cuando veníamos aquí a Isabel, estoy en dos procesos de compra de piso, ¿no? Uno para inversión tradicional y el otro para inversión en habitaciones. Habitacional. Sí. Pues mi pregunta viene un poco por el tema de Bitcoin, oro físico. O sea, la audiencia, o sea, el oro lleva, como has dicho más de 5.000 años, dicen. Sí. Dicen que lleva mucho tiempo y está como establecido ya como una asset class, una reserva, una clase de activo. Sí, de AAA, sí. Exacto. El Bitcoin... es que para mí, como son todo ventajas respecto al oro, entonces me gusta entender por qué alguien mantiene en el portafolio oro Bitcoin. O sea, hay gente que es pro Bitcoin, gente que es pro oro. Entonces, pues me gusta dialogar un poco al respecto. Y el Bitcoin, ¿por qué iba a comprar un activo como el oro que no puedo transportar? O sea, que sí que te mantiene el valor, o sea, han mantenido el valor muy establecido, o sea, durante muchísimos años ha conservado pues la riqueza. Pero hoy tenemos al Bitcoin, que es una tecnología nueva, que por ahí viene la respuesta un poco, yo creo. Bueno, el Bitcoin es portable, o sea, simplemente con 24 palabras puedes cruzar el mundo y no tienes que... Imagínate que tuvieses un patrimonio de 1 millón de euros en oro y 1 millón de euros en Bitcoin. O sea, primero, el oro tiene una inflación del 2% porque se dice que minan un 2% de oro anualmente. O sea, que los mineros... de minería real. O sea, el oro crece
el supply del oro crece a un 2% anual, mientras que el Bitcoin, con el último halving, ya estamos, el último halving, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero con el último evento que ha pasado, digo para la audiencia, un poco, con el último halving se ha reducido por debajo del 1% la inflación y llegará, simplemente en 2034 se habrá minado el 99,9% de todo el Bitcoin. Entonces, ¿qué piensas tú de ello? O sea, ¿qué piensas tú de Yo creo que no es una cosa de decir, ostras, que es una cosa o la otra, es decir, no es sustitutorio, para mí es complementario, porque creo que ambos activos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, por parte de Bitcoin, por ejemplo, puede ser muy interesante, especialmente por lo que acabas de decir, porque es antiinflacionario, porque también puedes transportarlo, porque eres tú el dueño de tu propio, digamos, activo, ¿no? Entonces, esto es muy bueno, muy positivo. ¿Qué pasa? Que lo que veo de negativo por ahora del Bitcoin es que todavía está, creo que, en pañales. Entonces, como que creo que todavía se tiene que desarrollar muchísimo más y a nivel de regulación, obviamente a los bancos centrales no les interesa, al Estado tampoco, etcétera. Quiero decir que esta parte de regulación creo que todavía va a costar un pelín, etcétera. Y entonces esto lo que puede dar está un poco esa inestabilidad y esa volatilidad. Entonces creo que el Bitcoin es muy positivo para ese largo plazo, está genial, pero que por contra la volatilidad es muy muy alta porque hay las típicas ballenas, como por ejemplo Elon Musk, ¿no? Que puede llegar a soltar cualquier cosa en Twitter, entonces puede llegar a manipular un poquito más a nivel de la demanda que puede llegar a haber con el precio del Bitcoin, y entonces esto lo que te puede dar es justamente que no tengas algo que pueda llegar a ser pues más bien robusto y consistente a lo largo del tiempo. Esto, por ejemplo, el oro tienes muchísimo más histórico. Claro. El Bitcoin no, el Bitcoin en realidad nació en 2009, tal, entonces tiene muy poco histórico como para, entender cómo se ha comportado a lo largo del tiempo cuando ha habido crisis y situaciones así como más inestables, y dos, también que es una tecnología que está naciendo, se está aposentando poco a poco, hay muchos intereses en contra y demás, entonces el oro, por otra parte, lo que decíamos, no tiene muchísimo histórico, sabemos cómo se ha comportado, sabemos que descorrelaciona muchísimo con el mercado financiero en épocas de crisis y de recesiones y demás, y que por tanto pues a lo largo del tiempo ha ido manteniendo ese nivel de poder, ¿no? de valor, y que ha ido creciendo. Además, no solamente esto, sino que lo que tiene el oro es que además los países BRICS, que serían pues Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se está comentando que van a querer o que están queriendo, ¿no? digamos, pues tener una nueva moneda que vaya a compitiendo con el dólar, debido a que el dólar está perdiendo muchísimo valor, y que esa nueva moneda, que se va a llamar BRICS también, va a estar respaldada por oro, como estaba anteriormente el dólar antes, en 1971, con el presidente Nixon, que entonces ya tomó la decisión de decir, venga, pues aquí se ha acabado el patrón oro, empieza a imprimir dinero, y aquí empezó pues todo lo que es la pérdida de poder adquisitivo por parte del dólar, ¿no? Entonces el oro, lo bueno que tiene es eso, es que es mucho más estable, mucho más asentado, mucho más robusto, etcétera. Sí, totalmente. Yo creo que está habiendo una adopción masiva del Bitcoin, pero entiendo perfectamente. Quería saber un poco, escucharlo. Claro. No, al final el debate es positivo. Claro, al final el debate... yo no he invertido en oro físico, pero sí soy muy pro Bitcoin y invierto en Bitcoin, pero no por nada, porque es un activo escaso, un activo deflacionario, o sea, deflacionario no. O sea, porque cada vez se mina menos, cada vez hay más interés, y bueno, yo es que sinceramente solo creo que estamos en una etapa muy temprana. La capitalización del oro son como 12 o 13 trillones, 12 o 13 trillones de dólares. La capitalización del Bitcoin debe rondar, con la subida reciente, debe rondar el 1.300.000, 1.400.000, deberá de rondar. Yo creo que va a superar la capitalización del oro, y eso quiere decir multiplicar por varias veces su... No, ojo, no es un consejo de inversión para nadie ni nada, solo que yo soy muy pro Bitcoin y quiero que quede grabado de alguna forma
Eso del tema de quién puede invertir en criptomonedas, mucha gente me lo pregunta. Claro. Para mí tiene que ser una persona que considero que al menos se haya formado, ni que sea un poquito, para poder entender qué hay detrás de esto, entender también la tecnología blockchain, el por qué es positivo, ¿no? Que es un poco lo que comentabas tú antes, y entonces tener una parte de la cartera, entonces sí que pues un 5%, por ejemplo, o algo, no sé, tampoco es una decisión ahora como para poder que todo el mundo no tenga un 5%, sino que es una cosa que, como siempre digo, es algo personal y es algo que como decía antes, todo el mundo tiene que entender en aquello que vaya a invertir. Entonces, el tema de las criptomonedas, pues muy bien, pero considero yo al menos que soy un poco más realista, en donde prefiero que al menos la persona sepa un poquito más antes de coger e invertir porque lo he escuchado en algún sitio. No. Yo creo que no es algo para asesorar a nadie ni nada. Yo creo que cada uno debería de gastar pues 100 horas estudiando Bitcoin. Por eso es tan importante la educación financiera y que la gente realmente se forme y sea dueña de su propio dinero ahora y siempre. Y que no tengan que preguntar a alguien sobre una decisión. La decisión la tomo yo, la responsabilidad es mía. Y si fallo yo, y si acierto yo. Exacto. Eso es lo que creo que la curiosidad. Al final tienes que tener cierta curiosidad por saber cómo funciona la tecnología, porque mucha gente le dices Bitcoin y dice, sí, pero bueno, ¿qué es Bitcoin? O sea, sí. O sea, ¿qué hay detrás? Total. Y que lo cuestionen y sin miedo, que al final es lo que has dicho antes, falta de información. Total. Tener la información y ya decides, pero por lo menos que no te paralice. Exacto, que el miedo no te paralice, que si te paraliza entonces tomes las riendas de tu vida y quieras entonces comprometerte contigo mismo a poder entonces mejorar el día de mañana y tener nuevas habilidades y conocimiento, en este caso de finanzas. Nos gusta, Elizabeth, que la gente entienda algunos datos personales en cuanto a la persona que se sienta delante de nosotros. Pueden ser facturación, clientes, cuál es tu servicio. Por un poco lo que hemos hablado, desenmascarar el dinero y hablarlo con naturaleza para que puedan sentirse identificadas contigo o que puedan acceder a tus servicios. Cuéntanos qué datos puedes revelarnos sobre eso. Sí, por ejemplo, datos podría ser que a mí me gusta trabajar con personas en donde ya tienen ese colchón de seguridad establecido, porque antes entonces o al menos conmigo, no van a invertir si no tienen ese ahorro, ¿no? Entonces me gusta pues al menos que tengan una capacidad de entre 10 o 15.000 euros sería ideal para poder empezar a tener resultados pues un poco en cuanto antes, ¿no? Esto de cara a los clientes de los ya pues más o menos 300 clientes que tengo actualmente y demás, en donde voy haciendo sesiones de revisión a la vez, ¿no? Que empezamos, ¿no? Y al cabo de un año pues hacemos una sesión de revisión para ver que efectivamente todo está funcionando correctamente, tomar mejores decisiones, etcétera. Y entre todo, un día lo calculé y dije, ostras, con todo el dinero de todos los clientes y demás, estoy gestionando más de 1,5 millones de euros, ¿no? Haciendo un poco pues la asset allocation, que es un poco la alocación de los activos, ¿no? Justamente. Y por mi parte, comentar, yo actualmente estoy en un momento en donde ya desde hace ya un tiempo atrás teniendo como ingresos pasivos 500 euros al mes, pero ahora como estoy en el momento donde estoy haciendo estas dos inversiones inmobiliarias, pues me voy a dar más o menos unos 1.500 o así de cash flow neto al mes, ¿no? Descontando ya pues todos los gastos, etcétera. Genial, ¿no? Y que estoy pues súper contenta porque al final, ¿qué es lo que yo busco a nivel personal, ¿no? También aparte de todo lo que es que me encanta mi trabajo, me apasiona, le dedico muchísimas horas, pero bien de las buenas, no de cuanto antes era auditora en donde odiaba, ¿no? Me encanta y es una cosa que es que me atrae tantísimo, que es que me meto dentro del loop del espiral del trabajo porque me gusta un montón, ¿no? Y que cada vez digo, ostras, es que me estoy expandiendo cada vez más y voy a intentar aportar el máximo valor a la sociedad, pero finalmente yo a nivel personal lo que yo busco siempre es tener esa estabilidad. De lo que me pasó con mi padre, del hecho de no tener esta estabilidad, tener ese estrés de no saber cómo llegar a final de mes literalmente y que ver que los ahorros se están disminuyendo, yo quiero poder tener pues esta estabilidad, tranquilidad financiera y decir, pues sea lo que pueda llegar a pasar pues a nivel no de cualquier cosa, pueda llegar a tener unos ingresos estables, sí o sí recurrentes, o sea, 1.500 ahora, perfecto, 2.000, 2.500 poco a poco y que al menos eso sé que
que me va a pagar las facturas, la vivienda, mi estilo de vida, etcétera, y ya luego vas tomando las decisiones de una forma muchísimo más en libertad, ¿no? Justamente que si quiero, por ejemplo, viajar 3 meses en el sudeste asiático, pues lo puedo hacer, ¿no? O cosas así que te pueda dar esa libertad. Yo lo que busco en el dinero es libertad. Pues muchas gracias por abrirte y compartir, todos los datos que has comentado. Yo quería preguntarte, ya estas son preguntas un poco más personales. ¿Cuál es tu peor hábito y tu mejor hábito? Mi peor hábito es el chocolate. Muy bueno. Es verdad, es que me encanta. Y entonces sí que es verdad que a nivel de estrés me da como esa necesidad de comer chocolate totalmente, ¿no? A ver, sí que es verdad que tampoco me como toda la tableta entera, ¿eh? Pero bueno, un poco pues sí. Hacer ¿no? un por 2, sí. un por 3. Y dices, bueno, entonces ya luego me intento moderar un poquín, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel de estrés, luego también he empezado este año justamente a ser más, constante a la hora de hacer ejercicio, al menos intentar cada día. No siempre lo consigo, ¿vale? Soy consciente, pero intento al menos estar en ello. Es verdad que me fastidia un poco cuando cambio de ambiente, por ejemplo, estando en casa, lo hago y entonces hago por la mañana porque ya estoy en casa y además me he dado cuenta que si no me desplazo al gimnasio no tengo excusa ninguna de no poder hacer ejercicio porque es levantarme y ir a la tele a ponerme la YouTube de lo que sea que tenga que hacer y ya está. Pero si me voy a Madrid por hacer cualquier ponencia o lo que sea o evento y tal, ya se me desconfigura un poco esa sistema y no lo hago. Entonces necesito encontrar ese hábito porque me va bien y me da también esa energía, ¿no? Que necesito muchas veces por la mañana, me centro en mí, me centro también en poder disfrutarlo y ver también pues mejores resultados en cuanto a nivel de cuerpo, a nivel de energía, a nivel de absolutamente de todo, ¿no? Esto sería pues el mal hábito y el hábito en el que estoy trabajando. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues yo como última pregunta, ¿vale? Creo que para poner la guinda en el pastel, ¿por qué cosas o por quién cambiarías todo tu patrimonio? Es una muy buena pregunta, realmente, pero yo cambiaría mi patrimonio por tener a mi familia, ponle mi pareja, mis padres y mi familia y tal, porque por el momento no tengo hijos, por su bienestar y tenerlos a mi lado, porque pienso que si estuviera sola, completamente en un mundo donde se mueren, por ejemplo, y yo estoy sola, ¿de qué me sirve? De nada, no sé. Sí, el valor de la familia es algo que a veces... Porque creo que el dinero es para compartirlo. Entonces, si no tienes a nadie para compartirlo, ¿para qué? Claro. Pues eso, queda ahí reflejado que después de esta charla tan financiera, tan de números, tan de SP y tal, pero que todo esto tiene sentido cuando realmente hay una riqueza hay un propósito en esa rueda de la emocional, vida, en ese éxito de la familia. Total. Pues queremos darte las gracias por haber venido desde Barcelona. Ha costado. Ha costado porque llevamos meses hablando y demás. Bueno. Pero ha sido un placer enorme, me lo he pasado súper bien. Podemos continuar si queréis en otro momento. Esperemos que te hayas sentido cómoda, te haya gustado la experiencia. Y nada, muchísimas gracias a vosotros por el enorme placer de invitarme, por la paciencia, por la espera y por ese momento que realmente ha sido de disfrutar al tope. Pues sí, nos alegramos mucho y que espero que la gente deje en comentarios su opinión y que tenga en cuenta que contratar tus servicios tendrá un precio, pero el no contratarlos tendrá un precio bastante más elevado, más alto. Total. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.